Ya, bueno, vamos a empezar hoy día con rocas metamórficas. Ya se acabó sedimentario, no alcanzamos a ver todo lo que pensaba en sedimentarias, pero bueno, no hay más tiempo. Entonces, esta semana vamos a ver rocas metamórficas y nos vamos a enfocar en la roca metamórfica más posible que se pueden encontrar en un contexto de ingeniería, en minas sobre todo. Pero para ello vamos a ver inicialmente una parte conceptual. ¿Ya? El comienzo va a ser de conceptos y eso va a desembocar después en los tipos de metamorfismo y con ello las rocas que hay en esos tipos. ¿Ya? Entonces no vamos a ver todos los tipos de metamorfismo que están en la lectura, algunos solamente. ¿Ya? Sin embargo, tienen que conocer la existencia del resto de los tipos de metamorfismo. ¿Ya? Lo que entra para la prueba de la lectura ya estaba en un mensaje en el LOA, casi toda la lectura, menos la parte final, donde abunda en información sobre las fases metamórficas. Ya solamente hay que entender de qué se tratan las fases y no cada una de ellas. ¿Ya? Bueno, y todo lo anterior sí entra. Y hay otra lectura que no va a entrar en la prueba, pero está por si es que a ustedes les interesa, ya para que tengan material extra, que conozcan sobre procesos metamórficos que han influido en la formación de yacimientos. Hay algunos de cobre y otros que son polimetálicos, ya no solamente cobre, sino otros metales, zinc, plomo, por ejemplo, relacionados a ese proceso metamórfico. Entonces eso es como material extra. Entonces vamos a comenzar la parte de rocas metamórficas con la presentación. Bueno, algo de rocas metamórficas deben conocer del curso previo. Sobre todo tienen que haberlo visto en procesos endógenos. Ya la mayoría de las rocas metamórficas efectivamente se forman en procesos endógenos, pero hay algunas que no. Eso lo vamos a mencionar, ya tampoco lo vamos a profundizar. Ya. Bueno, entonces, como contexto, las rocas más antiguas que hay en el planeta son rocas metamórficas, toda vez que han tenido tiempo suficiente para transformarse en alguna roca nueva. ¿Ya? Esa roca nueva, esa transformación es el proceso que resulta en una roca metamórfica. Entonces, estas rocas son el producto de algún proceso que transforma una roca anterior. Entonces vamos a quedarnos con los conceptos básicos, la parte conceptual. ¿Ya? Ese proceso metamórfico puede afectar a cualquier roca preexistente. Ya afecta a rocas preexistentes, eso hay que tenerlo claro. Esa puede ser ígnea, sedimentaria o también una metamórfica, ya que pueda sufrir algún proceso extra de metamorfismo. Ya eso está en la lectura como polimetamorfismo, fases metamórficas. ¿Ya? Pueden aclararlo ahí. Traten de tener la lectura ya completamente leída para el jueves, ya cosa de que si es que hay preguntas, si es que hay dudas, aclararlas el jueves.
Eso está traducido de un texto en inglés por unos profesores españoles. Entonces el lenguaje a veces no es exactamente el mismo ya que el que vamos a usar en clase. Los españoles tienen otras palabras, en algunos casos. Bueno, eso. Ya, entonces, las rocas metamórficas son parte del ciclo de las rocas y, bueno, aparte de decir que esto puede afectar a cualquier tipo de roca, también decir que esto toma tiempo. ¿Ya? El ciclo de las rocas toma un tiempo que a veces nos olvidamos, pero es tiempo en la escala geológica. Estamos hablando de millones de años. Ya, no raya. Ya, y vamos a colocar acá una palabra. Aquí no. Ya, anótenlo ustedes. Estamos en conceptos básicos, es el título de esta parte. Entonces coloquen conceptos básicos y uno de ellos es protolito. El protolito corresponde a la roca que es previa al proceso metamórfico, a la roca que tuvo que haber sufrido metamorfismo cuando nos encontramos con una roca metamórfica. Ya, por ejemplo, acá este bloque de roca es una roca metamórfica cuyo protolito pudo haber sido una roca sedimentaria. Esta roca sedimentaria sufrió metamorfismo y se generó esta roca. ¿Ya? Entonces, eso es la roca previa al proceso metamórfico. El protolito hay que inferir, ¿ya? Uno no lo ha visto, uno ve la roca metamórfica, pero a partir de ciertas pistas, ya texturas, por ejemplo, mineralógicas, a veces químicas, se puede determinar el protolito. ¿Ya? Pero es un término que hay que reconocer. Ya proto es de previo, lito de roca. Entonces este concepto aplica para las rocas metamórficas. En este ejemplo ya yo lo puse la roca sedimentaria, pero puede ser la roca ígnea, el protolito de esta roca metamórfica, o también puede ser otra roca metamórfica. ¿Ya? Ya. Otros conceptos básicos es el de metamorfismo. ¿Ya? Anótenlo, que es lo que es el metamorfismo. Voy a dictar una definición, la voy a leer. ¿Ah? Metamorfismo corresponde a un proceso de ajuste en equilibrio. Me voy a anotar palabras claves. Ajuste en equilibrio en estado sólido de composición, ¿ya? Y esa composición es mineralógica. Entonces, un proceso de ajuste en equilibrio en estado sólido de composición mineralógica y fábrica ante cambios significativos del estado de una roca. ¿Ya? Entonces, ajuste. Ya, lo voy a leer de nuevo. Proceso de ajuste en equilibrio en estado sólido de composición mineralógica y fábrica ante cambios significativos del estado de una roca. ¿Ya? Esa es la definición. Entonces, ¿por qué puse estas palabras claves? Porque hay que recordar que esto siempre ocurre en estado sólido. ¿Ya? No es que una roca se funda para generar una roca nueva. Siempre hay roca. Entonces, este ajuste se hace normalmente en equilibrio. ¿Ya? Depende del tiempo que tenga el proceso de ajuste, cómo resulta ese equilibrio. Si el tiempo es corto, ya probablemente no se va a ajustar tan bien y el cambio va a ser brusco. Si es que hay tiempo, ese ajuste se puede hacer gradualmente y puede ser más completo. Entonces esos son factores que influyen. Los cambios significativos se consideran principalmente de presión y de temperatura.
¿ya? Esos son los cambios que pueden ocurrir ambientales en el lugar donde se encuentra la roca. Presión, temperatura. Entonces, ante esos cambios, la roca se ajusta gradualmente o bruscamente según las condiciones. Y lo que se ajusta es la mineralogía y o la textura. ¿Ya? Esa es la definición. ¿Alguna duda con la definición? ¿No? Ya. Entonces, un par de consideraciones. Entonces, coloquen ahí consideraciones extras. Una es que aunque la roca esté en estado sólido, porque es una roca, ya redundante, puede coexistir material fundido. Ya pueda llegar a fundirse algunos minerales durante el proceso metamórfico. Sin embargo, esa porción líquida ya no es predominante. Es solamente un porcentaje que pueda llegar a fundirse. Ya, esa es una consideración. Puede haber material que se haya fundido durante el proceso metamórfico. Y la otra consideración, ya estoy poniendo los asteriscos solamente, es que esto es isoquímico. ¿Ya? El proceso metamórfico en sentido estricto, metamorfismo lo voy a abreviar así, una M con una flecha, es isoquímico. O sea, no hay variación química. Esto se explicita ya que los cambios son de presión y de temperatura, habitualmente. No es un cambio químico. ¿Ya? Entonces, la roca preexistente se considera como un sistema cerrado y la química previa ya se mantiene y se reajusta o se redistribuye según los nuevos minerales que puedan formarse. Entonces desaparece un mineral, los componentes químicos de ese mineral quedan disponibles y se forma un nuevo mineral. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Entonces, el metamorfismo en sentido estricto no tiene variación química. Se mantiene el del protolito, la química del protolito. Ya está ahí todo claro, ¿no? Esto es bastante árido, bastante conceptual. Ya, voy a colocar otro término distinto de metamorfismo que se llama, todavía estamos en conceptos básicos, metasomatismo. El metasomatismo corresponde a un proceso metamórfico con cambio químico. ¿Ya? Entonces, cuando hay metamorfismo con cambio químico, se utiliza este término. ¿Ya? Corresponde a un sistema abierto en este caso. Ya eso es. En los ambientes mineros, ya en la alteración hidrotermal que vimos en la primera parte del curso, al final, antes de la prueba, en sentido estricto de la palabra, o en sentido estricto de los procesos geológicos, corresponde a procesos metasomáticos. ¿Ya? Entonces las rocas resultantes son producto de metasomatismo. Se pueden considerar rocas metamórficas con cambio químico, porque hay cambios mineralógicos en el protolito. Profe, ¿Sí? este es como un cambio químico, si llega a haber un porcentaje líquido, ¿sería más significativo que en el caso anterior? ¿O sigue siendo insignificante que haya líquido o no? Ya, a ver, ya, gracias por la pregunta porque sirve para aclarar concepto. Lo que dije recién es que puede llegar a haber fusión parcial. O sea, me refería a eso, que en el proceso metamórfico pueden llegar algunos minerales a pasar a estado líquido porque se han fundido durante el proceso metamórfico. Entonces, ese líquido que se pueda generar ahí es producto de fusión parcial. ¿Ya? Entonces, como se funde un mineral,
la química de ese mineral queda ahí, ya sigue estando, pasa de estar en estado sólido a estado líquido, pero se mantiene isoquímico, ya sin variación química, solamente cambia el estado de algunos minerales. Para el proceso metasomático, ya no involucra fusión parcial, necesariamente. Puede que lo haya, ya, pero es un caso más bien, sería mezcla de procesos. ¿Ya? Pero el metasomatismo por sí solo es un cambio mineralógico o textural que además incluye un cambio químico. ¿Ya? Entonces acá no necesariamente hay fusión parcial. Y este cambio químico se favorece por fluidos. ¿Ya? El sistema se abre por fluidos que puedan llegar desde el entorno. Entonces acá sí efectivamente hay fluidos, pero estos fluidos no se forman en la roca, sino que provienen del entorno. ¿Ya? ¿Se entiende, no? En todo caso, uno de los tipos de metamorfismo, que el primero que vamos a ver, que debiéramos ver hoy día, nos vamos a referir con más detalle a esto, ya al metasomatismo. Y si hay dudas, pregunten nomás, porque la parte conceptual es importante. Ya, bueno, esos son 3 términos que había que ver en esta parte: metamorfismo, metasomatismo y protolito. Ya están los 3. A ver si hay algo más. Ya. Algo más en los conceptos básicos son los factores. Ya lo vamos a ver acá. Factores que inciden en el metamorfismo. Factores, otra cosa son los límites. Límites del metamorfismo. Factores, límites. Ya. Los vamos a ir viendo esto más adelante. Ya creo que está más adelante. ¿Ya? Pero esto considérenlo que son conceptos que influyen. Los factores del metamorfismo son básicamente 3. Presión, temperatura y presencia de fluidos. ¿Ya? Y los límites del proceso metamórfico van a estar dados por procesos, ya parece obvia la explicación, por procesos que no son metamórficos. El límite superior es cuando ya el proceso metamórfico deja de ser cambio en estado sólido, deja de cumplirse la definición y se funde la roca. ¿Ya? Entonces la fusión parcial es el límite superior. Bueno, y el límite inferior depende del tipo de roca del protolito, ¿ya? Del tipo de roca preexistente. Entonces esto lo vamos a profundizar un poquito más adelante con esquema. ¿Ya? Y lo que viene a continuación son los cambios que puede estar sujeto a una roca. Entonces esto ya lo mencionamos, los cambios pueden ser 2, mineralógicos y texturales. Cambios mineralógicos y texturales. Los cambios mineralógicos se pueden traducir en recristalización y en neocristalización.
Ya, la neocristalización es que se forma una fase mineral nueva. Eso ocurre mucho en metamorfismo de rocas sedimentarias cuando se forman granates. ¿Ya? El granate no era un mineral que existía en el protolito, pero ante el proceso metamórfico se puede cristalizar granate. ¿Ya? Entonces, eso es neocristalización, una fase mineral nueva. Y recristalización es el término más utilizado. Ya se utiliza en sentido amplio, incluso para referirse a neocristalización. Pero en término estricto, la recristalización se refiere a que las fases minerales tienden a formar sus paredes, a desarrollar sus paredes cristalinas. ¿Ya? Por ejemplo, si era una roca plutónica, la textura en cuanto a la forma de los cristales se llamaba subedral, hipidiomórfica. Y eso porque la mayoría de los cristales eran subedrales. Ya, si estoy hablando en chino, preocúpense, ya, porque son palabras que tienen que conocer. Entonces, los cristales, por ejemplo, un cuarzo que se cristalizó al último en la roca plutónica va a tender a ser anedral. Ante un proceso de recristalización, ese cuarzo anedral va a tender a ser euedral. ¿Ya? Entonces, supongamos que había un cuarzo así, ya, anedral. Entonces, ¿cómo va a tender a ser euedral? Se va a subdividir en cristales que puedan ser todos ellos euedrales. ¿Ya? Eso es recristalización. Y ahí ustedes complétenlo, el dibujo. Y los bordes se van reacomodando. Se tratan de ir reacomodando en las paredes perfectas, ¿ya? En las caras planas de cada uno de los cristales. Entonces, eso es recristalización. Un mineral tiende a ser euedral y para eso se subdivide en cristales más pequeños que puedan serlo. Por lo menos los que quedan adentro van a ser euedrales y los del borde van a ser subedrales y si es que tienen tiempo van a tender a ser euedrales de todas formas. ¿Ya? Eso es un cambio mineralógico. Entonces, este cambio mineralógico de recristalización trae ya incorporado un cambio textural. Entonces, cambios texturales hay siempre. ¿Ya? Cuando se genera una nueva fase mineral, también hay un cambio textural porque cambia los componentes. ¿Ya? Y cuando hay recristalización, cambia cómo se relacionan los cristales entre ellos, toda vez que de haber un cristal subedral, pasan a haber varios cristales euedrales. ¿Ya? Eso. Entonces, un cambio mineralógico trae incorporado cambio textural. Hasta ahí todo claro, ¿no? Cambios mineralógicos. Sí, profe. Explotó una moto acá. Ya. Cambios texturales, bueno, aparte de los que vienen acarreados por los cambios mineralógicos, tiende a haber un reacomodo. De los componentes ante las nuevas condiciones. Oh, no sé qué pasó. Borré todo. ¿Ya? Eso, el reacomodo significa que puedan haber, por ejemplo, cambios en la distribución. Pueden haber cambios en la distribución de los componentes y o cambios en la orientación de los componentes.
¿Ya? O sea, los componentes se pueden distribuir de una manera distinta a la del protolito o se pueden orientar de una manera distinta. ¿Ya? Muchas veces se deforman y esa deformación los orienta. Por ejemplo, fósiles que sean redondos, como los famosos amonites. Voy a dibujar un amonite. Son esos caracoles así, ya más o menos así. Entonces, ante un proceso metamórfico que influye la presión, como factor metamórfico, este amonite se puede aplastar. ¿Ya? Entonces queda deformado con una orientación particular. Voy a tratar de dibujarlo aplastado. Ya, supongamos algo así. Entonces queda aplastado. Entonces todos los amonites que pueda haber habido en la roca quedan con una orientación particular, producto de la deformación del amonite en ese caso. Los minerales se pueden girar, ¿ya? Recristalizan, se transforman en muchos minerales pequeños y eso facilita que el mineral pueda cambiar su orientación. Entonces, nos vamos a quedar con estas palabras: distribución y orientación. Entonces, la distribución, cuando hay cambios en la distribución, se habla de que hay cambios en la estructura. Entonces voy a usar esa palabra. Tipos de estructuras. ¿Ya? La distribución la podemos entender así. Entonces, este va a ser un bloque de roca, ¿ya? Y adentro voy a colocar distintos tipos de distribuciones o de estructuras. Una estructura es bandeada. O sea, los componentes se distribuyen en bandas. Por ejemplo, ahí. Ya esa es una estructura bandeada. Hagan los dibujos. Podemos colocar otra. Otro trozo de roca. Brechosa. Vamos a hacer una estructura brechosa. Ya, los componentes acá se separan por una matriz y se generan clastos separados por la matriz. Entonces, eso que está entre medio es la matriz de la brecha. Y los componentes se separan por esa matriz y calzan como piezas de un rompecabezas. Eso es una estructura brechosa. Hay varias distribuciones, estoy colocando algunas solamente. ¿Ya? Y la otra, que es lo más normal que haya, es homogéneo. Una distribución homogénea. Entonces, la distribución homogénea, los componentes se distribuyen homogéneamente en la roca. ¿Ya? Hay una variante de la distribución bandeada en que los componentes se distribuyen en bandas, pero además
las bandas son sinuosas, ¿ya? Son sinuosas y paralelas entre sí. Acá hay una pregunta, un compañero pregunta si es que la estructura es bandeada y curvada, es porque sufrieron un cambio textural. Claro, primero que se encuentre bandeado, ya los minerales bandeados, es un cambio textural de distribución que puede ocurrir por el proceso metamórfico. Ese es un caso. Después puede haber una estructura bandeada en que las bandas sean sinuosas, o sea, como olas, ¿ya? O como con curvas, y esas curvas sean paralelas entre sí. Eso puede significar que ha habido un periodo, una deformación extra, o un metamorfismo, una fase extra de metamorfismo, en que el primero generó las bandas, y después un segundo proceso aplasta eso y se pliega. Entonces las bandas también se pliegan, ¿ya? Y se generan ondas, pequeñas curvas. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Entonces, sí, cuando hay bandas y son onduladas, ¿ya? Eso sí o sí se genera por un proceso metamórfico, ya que las bandas se pliegan, ya se ondulan. Eso, más preguntas con la distribución. Ya vamos a quedarnos con esas tres, más la variante bandeada ondulada. Si no, vamos a borrar los fósiles y vamos a borrar las estructuras. ¿Ya? Y las fábricas, y la orientación se traduce en fábricas. Así como distribución son estructuras, orientación son fábricas. Ya, voy a poner acá arriba. Fábricas. Cuando no hay una orientación preferencial, ya sin orientación preferencial, se dice que la fábrica, claro, la fábrica es isótropa. Y cuando hay orientación preferencial, la fábrica es anisótropa. La orientación preferencial de los componentes. Entonces, puede que la fábrica se mantenga isótropa del protolito, ¿ya? O puede que luego del proceso metamórfico se genere una orientación preferencial de los componentes y eso genera una fábrica anisótropa. Vamos a ver en un esquema, ya no lo voy a dibujar yo, los esquemas, sino que están dibujados ya, creo que acá. Ya, ya esto está escaneado de un apunte, entonces no está muy bien, pero aparece a la derecha cómo sería una fábrica isótropa. Por ejemplo, una roca plutónica. La roca plutónica, al cristalizar, los minerales no tienen por qué orientarse en alguna dirección del espacio particular. Ya se cristalizan aleatoriamente en direcciones del espacio. Entonces, ese sería un caso de fábrica isótropa. Y ahí es posible que ante el proceso metamórfico esa fábrica se mantenga. Pero puede ocurrir también que se genere alguna orientación particular del espacio, y lo más común es que se generen fábricas planares. ¿Ya? Y acá está cómo se vería una fábrica planar. La orientación es en planos particulares. En este caso, el plano es horizontal. Por eso minerales micáceos, por ejemplo, como los que están arriba, que son aplastados, se ve la parte más delgada de la hoja del mineral micáceo en una dirección alargados y en otro corte en otra dirección alargados, ¿ya? Y arriba
pueden estar apuntando a cualquier parte. Lo mismo pasa con los minerales prismáticos, se pueden orientar en planos particulares, y eso significa que son alargados en algunas direcciones particulares del espacio y en otras no. ¿Ya? Si uno lo ve desde arriba, acá no hay una orientación preferencial hacia donde estén apuntando. Eso, cuando apuntan todos a una misma dirección, es una fábrica lineal. ¿Ya? Una fábrica lineal como lápices orientados todos al norte, por ejemplo, ¿ya? O al noreste, a alguna dirección en particular. Eso es una fábrica lineal. Y no necesariamente esos lápices están en un mismo plano. ¿Ya? Cuando ocurre eso, sería una fábrica planar lineal. ¿Ya? Una mezcla de ambos. Esas son las distribuciones que pueden ocurrir, en particular ante procesos metamórficos. ¿Ya? Lo más común, como les decía, es que ocurra fábricas planares. Los minerales se orientan en planos. ¿Se entiende, no? Le doy tiempo ahí para que anoten fábricas planar, fábricas lineal. Ya anoten las diferencias, y cuando se mezclan es planar lineal. ¿Ya? Bueno, aquí dice plano lineal o planar lineal separadas por un guión. Ya, eso en cuanto a los cambios texturales. Vamos a ver algo más todavía de las texturas. ¿Ya? Aquí hay un caso de minerales que se orientan preferencialmente en el espacio gracias a una presión. Esto después, bueno, algunos van a tener cursos de geología estructural, otros no. Pero en otros cursos de mecánica de rocas probablemente vean el término de los sigmas. ¿Ya? Sigma 1 es la dirección de mayor esfuerzo. Entonces, en un cambio metamórfico en que la presión es el factor preponderante, ya hay una presión mayor, por ejemplo, entonces los minerales que originalmente estaban en esta línea punteada, ¿ya? Si es que esto era una roca sedimentaria, una lutita, por ejemplo, la lutita se formaba por abundantes minerales de arcilla, que eran filosilicatos, ¿cierto? Que se depositaban en los planos de estratificación. Entonces, ante un proceso metamórfico, esos minerales se reorientan como aplastar las piezas de un dominó. Con la mano, entonces los dominó se paran, ¿ya? De acuerdo a la flexión, a la dirección en que uno está juntando las piezas. Y así es que conocen el dominó. Espero que sí, ¿ya? No solamente conozcan juegos electrónicos. Entonces pasa lo mismo con los minerales, en este caso micáceos, se reorientan perpendiculares a la dirección del máximo esfuerzo, y eso genera una fábrica planar. ¿Ya? Aquí hay debiera aparecer otro esquema. El ejemplo de la roca plutónica, que tiene una orientación isótropa, ¿ya? Una diorita o una granodiorita, por ejemplo, y ante un proceso metamórfico, los minerales se reorientan ante el esfuerzo del proceso metamórfico, y quedan con una fábrica planar, ya quedan en planos. Aquí pasa también que hay una distribución particular. Ya se genera tanto la fábrica planar como una estructura bandeada. Una franja de minerales oscuros, otra franja de minerales claros. Franja de minerales oscuros, minerales claros. ¿Ya? Ese bandeamiento se produce en este caso por el proceso metamórfico. Ya, estas son rocas distintas, no es que a esta la hayan aplastado, sino que buscaron una metamórfica cuyo protolito haya sido una roca plutónica. Ya, ¿alguna duda con todo esto? Si no, vamos a ver términos particulares que aplican a la gran mayoría de las rocas metamórficas. Estos términos son texturales. Fíjense que todos tienen el sufijo blástico.
¿ya? Blástico es una palabra que al leerla ya uno ya entiende que la roca que tiene esta textura es metamórfica. ¿Ya? Blástico es algo de metamórfico. Y el resto, los prefijos, las palabras que están antes, varía según cada caso. Entonces vamos a ver el caso A, que sería una textura granoblástica. ¿Ya? La textura granoblástica es un mosaico de cristales que se genera por recristalización. ¿Ya? Un mosaico de cristales por recristalización. Como uno sabe que es por recristalización, es porque los cristales tienden a ser euedrales, y eso se traduce en contactos en 120 grados de las caras cristalinas. Esto es muy común en los mosaicos granoblásticos, que haya contacto entre tres cristales, como el símbolo de Mercedes-Benz, ¿ya? Para reconocerlo. No todos, ¿ya? No siempre, mientras más tiempo tiene este proceso metamórfico, es más posible que se encuentre a doña Mercedes-Benz, pero no siempre se va a dar. Entonces, granoblástico, un mosaico cristalino dado por recristalización. Acá la fábrica es isótropa, ¿ya? No hay orientación preferencial. Eso es granoblástico. Lepidoblástico y nematoblástico sí hay orientación preferencial, y esa es planar. Cambia el tipo de minerales que genera cada una de las texturas. Entonces, una textura lepidoblástica va a ser una textura planar, o sea, va a haber una fábrica planar, dada por minerales micáceos. Entonces, fábrica planar generada por minerales micáceos. Mica blanca, muscovita, biotitas, cloritas, cualquier filosilicato, ¿ya? Y ese sería el caso. Acá los esquemas no son tan buenos, pero lepidoblástica. Pero sería el caso B. Y nematoblástico es lo mismo, una fábrica planar, pero dada por minerales prismáticos o tabulares. Prismáticos o tabulares. Como tablas. Y ese sería el caso C. ¿Ya? De hecho, acá donde está el puntero se ven ángulos de 120 grados de las anfíbolas. ¿Ya? Y el clivaje que hay dentro también es de las anfíbolas. Orblenda, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, textura nematoblástica es una fábrica micácea, perdón, una fábrica planar generada por minerales prismáticos o tabulares. Y la que queda, ya porfidoblástica, va a ser la letra D, en que hay porfidoblastos, que son minerales neocristalizados. Un porfidoblasto es un mineral neocristalizado que sobresale en una matriz foliada. A ver, voy a usar otro color. Matriz foliada. La matriz foliada se refiere a que hay una fábrica, ¿ya? La foliación es que hay una fábrica típicamente planar, ¿ya? Una fábrica anisótropa, típicamente planar, ¿ya? Eso es. ¿Ya? Ahora hay combinaciones. Puede haber una textura granolepidoblástica. Una textura granolepidoblástica
sería una textura granoblástica, pero en que hay bandas, ya hay una... Ya no quedan bien dibujados los... Como la que vimos al delante, por ejemplo, o sea, recién, por los esfuerzos, ya, no queda, no es muy bueno el sistema. Voy a usar otro... A ver cómo queda. Eso, entonces las líneas marrón serían minerales micáceos. A esa textura se le llama granolepidoblástica. ¿Ya? Si estos minerales marrones fuesen tabulares, ¿ya? Por ejemplo, o fuesen anfíbolas o piroxenos, ¿ya? Por ejemplo, la textura sería granonematoblástica. Entonces las combinaciones granolepido o granonematoblástica son bandeadas, ¿ya? Generan estructuras bandeadas, como la de la foto de recién. Y por último, hay textura granoporfidoblástica, ¿ya? La granoporfidoblástica es la misma que la porfidoblástica, pero la matriz no es foliada, sino que la matriz es granoblástica. Entonces, aplica la combinación de granoblástica con las otras tres. Y entonces ahí ya hemos visto bastante vocabulario. Entonces esta, la que les decía, si estos minerales oscuros, ya no lo alcanzamos a ver, fuesen biotitas, por ejemplo, esta roca tendría una textura granolepidoblástica. ¿Ya? Si estos minerales oscuros fuesen piroxenos, ya sería granonematoblástica. Ya, factores que ayudan al metamorfismo. ¿Ya? Eso ya los adelanté: presión, temperatura y presencia de fluidos. ¿Ya? Ese es otro factor. Entonces, bueno, voy a hablar de la temperatura. Puede variar, puede ser un factor influyente según el tipo de metamorfismo. A mayor profundidad en la corteza terrestre va aumentando la temperatura, ¿ya? Entonces ahí puede haber un factor para la temperatura. Sin embargo, hay procesos geológicos particulares que acarrean un aumento de la temperatura. Por ejemplo, la intrusión de magma. El magmatismo ya aumenta la temperatura de la roca de caja cuando el magma se emplaza en esa roca de caja. Y entonces la temperatura es un factor. La presión, voy a dibujar acá. ¿Ya? Supongan que esto es una cordillera, esa es la superficie del planeta. Entonces, la formación de esa cordillera se pudo haber generado por un proceso de subducción. Entonces, la placa que subduce presiona contra la placa continental, en este caso, supongamos que esto es Sudamérica, y Sudamérica quiere viajar para el otro lado, ¿ya? Entonces, hay un choque de presiones. Ahí puede haber una presión que se le llama presión diferencial. ¿Ya? Esa presión es diferencial porque es mayor a la presión litostática del peso de la roca. ¿Ya? Eso también genera procesos metamórficos. Entonces tenemos esta presión diferencial y también tenemos la presión que puede estar dada simplemente por el peso de la columna de roca. ¿Ya? Por ejemplo, la corteza, la cordillera es una masa de rocas que no está en la costa, por ejemplo, que no está en las playas. Entonces en las playas, las rocas que están abajo tienen menos peso.
En cambio, debajo de la cordillera, las rocas tienen más peso que estar soportando. Entonces, esa se le denomina presión litostática y puede ser un factor también para el metamorfismo. ¿Ya? Entonces, temperatura, presión, y el otro factor es la presencia de fluidos. ¿Dónde están los fluidos para que ocurra el proceso metamórfico? Puede estar en, lo más evidente es en las rocas sedimentarias, tienen la característica de poder ser porosas, ya no todas, pero gran parte de ellas sí. Entonces, entre los poros se puede albergar agua. Otro lugar donde puede haber agua es en algunos minerales. Por ejemplo, una roca plutónica, ¿dónde puede tener agua? Puede tenerla en, ejemplo, biotita, ejemplo, anfíbolas. Ya está, hay que recordar, son fases minerales que tienen el grupo aniónico OH dentro de su estructura. Entonces eso finalmente es un fluido, ya es una fase fluida con la química del agua. Y por último, puede venir desde afuera. ¿Ya? El agua puede venir por procesos, por ejemplo, magmáticos. Es un agua que se aporta al sistema. Entonces, agua hay. ¿Ya? El agua lo que hace es facilitar las transformaciones metamórficas, por ejemplo, para que haya cambios mineralógicos. Un cambio mineralógico que requiere una química distinta a la del mineral, a la de la mineralogía original, necesita que los iones se muevan para formar la nueva estructura mineral. Entonces, esa movilidad se llama difusión iónica. Y eso se favorece cuando hay agua, ¿ya? Los fluidos, o cuando hay una fase fluida. Los fluidos acarrean, pueden acarrear consigo los iones y los llevan ahí al lugar adecuado para que el mineral crezca, ¿ya? Eso se entiende, ¿no? Cuando hay presión, como un factor metamórfico, la presión ayuda a que el agua se mueva. Por ejemplo, cuando uno pisa la arena húmeda, húmeda en la playa, se seca y el agua se acumula en el entorno, se genera una aureola líquida y la parte que uno pisó queda seca, producto de que uno le ejerció una presión. Entonces esa presión hace que el fluido se mueva, ¿ya? Lo mismo ocurre a escala continental, ¿ya? Cuando hay presión, por ejemplo, diferencial que explicaba recién. ¿Alguna duda con esto, no? Factores, ya todavía es conceptual, es bastante información, ¿ya? Demasiada información por minuto. Ya bueno, esto lo expliqué recién. Si no hay dudas, vamos a ver algo más sobre los límites. Les decía, el límite superior es donde se deja de cumplir la definición de metamorfismo, o sea, comienza a predominar la fase líquida. Y eso es en fusión parcial. Ya va a estar, principalmente los límites están dados por el factor termal, la temperatura. Entonces, a muy altas temperaturas, ya la fusión parcial predomina, entonces ya no se habla de metamorfismo, sino que se habla de un proceso magmático, ígneo. Y el lado inferior ya va a estar dado por las condiciones diagenéticas. Las condiciones en que los sedimentos se convierten en roca, genera rocas sedimentarias. Si esas condiciones de presión y temperatura progresan, van aumentando, ya deja de estar en equilibrio ciertos minerales y comienzan a sufrir metamorfismo. Voy a poner un diagrama para mostrarlo. Este diagrama está tomado de un libro que está en inglés. Entonces, bueno, es fácil. P es presión, ¿ya? Pressure. T es temperatura. Lo bueno es que aunque está en inglés, está en grados Celsius. No lo tradujeron a Fahrenheit.
Entonces, el límite superior ya está dado por 4 curvas, y el límite inferior está dado por una curva, ya la de la diagénesis. Es el menor límite. Sin embargo, una roca volcánica, por ejemplo, una lava, ya su límite inferior va a ser más alto que el de la diagénesis, toda vez que la lava se forma a mayores temperaturas que las condiciones diagéneticas. Se solidifica, se puede solidificar a mayores temperaturas que una roca sedimentaria. Ya, pero eso es muy variable, no aparece. Y el límite superior tiene 4 curvas. ¿Por qué? Porque depende de la composición mineralógica de la roca original, del protolito. Acá esa composición aparece simplificada en los extremos. Una roca ígnea básica, ya como un basalto, una roca ígnea ácida como un granitoide. Entonces, cuando es básica, ya su mineralogía resiste mayor temperatura. En cambio, cuando es ácida, su mineralogía, los minerales, hay que recordar, de abajo de la serie de Bowen, resisten menor temperatura y comienzan a sufrir fusión parcial antes que una roca ígnea básica. ¿Ya? Entre olivino y biotita, la biotita se va a fundir antes que el olivino, ¿ya? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos explicadas 2 de las curvas, la del basalto respecto al granito. ¿Ya? Basalto respecto al granito. Después aparecen, para el granito, aparece una curva húmeda y una curva seca. ¿Ya? Acá debiera decir dry. Dry granite se refiere a un granito seco. Y acá wet granite, un granito húmedo. ¿Por qué aparece entre comillas wet? Porque no es estrictamente húmedo, sino que, que tiene fases minerales que albergan el OH. Entonces, un granito con biotita, por ejemplo, se consideraría húmedo. Un granito que no tiene esa mineralogía con OH, se consideraría un granito seco. Entonces, eso lo habíamos visto para rocas ígneas, la presencia de agua, que en este caso estarían los minerales, disminuye el punto de fusión de la roca. ¿Ya? Entonces, por eso la curva wet es de menor temperatura que la curva dry. ¿Ya? ¿Se entiende? No, lo mismo con los basaltos, que acá el wet estaría dado por ejemplo, anfíbolas. ¿Ya? Y el dry. Entonces, el límite superior va a ser de basaltos, de rocas ígneas básicas, sin mineralogía con OHs o con agua. ¿Ya? El dry basalt. Eso se entendió, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ya, qué bueno. Eso en cuanto a las temperaturas. Y en cuanto a la presión, va a estar dado por las condiciones que puedan haber o no en el planeta. Las mayores condiciones de presión que hay en el planeta son en las zonas de colisión, y esto se refiere a colisión continental. Cuando choca un continente o un trozo de continente con otro, como lo que hoy día sabemos está ocurriendo de India con Asia. ¿Ya? Ahí hay zonas de colisión continental. Eso ha ocurrido en el pasado en distintas partes, ¿ya?, del planeta, y lo que queda como evidencia son rocas de muy alta presión. Y otras condiciones de alta presión y alta temperatura, como este espacio acá en blanco, no se conocen que haya ocurrido en el planeta. Ya bueno, no queda mucho tiempo, no alcanzamos a ver la metamorfismo, los tipos de metamorfismo. Pero lo voy a dejar enunciado. Ya, los criterios, bueno, hasta ahí eran conceptos básicos, todo esto eran conceptos básicos, bastante lenguaje y una parte conceptual necesaria. Ya lo último que vamos a alcanzar a ver hoy día
son los criterios para clasificar las rocas metamórficas. Hay una variedad de criterios. Por ejemplo, según su textura. Ya vimos que lo que era la foliación, pueden haber rocas metamórficas que se le llaman foliadas. Foliadas y no foliadas. Ya que tienen fábricas anisótropas o las que no las tienen. Entonces, eso es un criterio. El otro criterio es según el protorito. Si el protorito era una roca, un conglomerado, por ejemplo, se le agrega el prefijo meta. Meta y el nombre del protorito. Meta basalto, por ejemplo. Meta granito, meta conglomerado. ¿Ya? Esto típicamente aplica cuando ha sufrido cambios por presión y el protorito es reconocible. Entonces, si leen que hay un metaconglomerado, ya se refiere a eso. A veces aplica un nombre particular dada la mineralogía que pueda tener la roca. Entonces, acá el ejemplo que está es el mármol, y la mineralogía que tiene es eminentemente calcita. Ya, calcita granoblástica. Calcita granoblástica abundantemente en la roca, ya bueno, al ser granoblástica es metamórfico, entonces a esa roca se le denomina mármol. ¿Ya? Bueno, eso, lo otro, según el grado, una roca metamórfica se le puede decir de alto grado o de bajo grado, según las temperaturas que alcance. Eso está en la lectura, y según composición química, ya no lo vamos a ver. ¿Ya? Solamente saber que existe una posible clasificación de rocas según la química, pero lo vamos a obviar. Bueno, esos son los criterios. El nombre de la roca, ¿ya? O la roca resultante y sus características van a depender mucho del tipo de metamorfismo. ¿Ya? Y eso es lo que quería alcanzar a terminar de ver hoy día, ¿ya? Pero ya estamos pasado la hora. Entonces, a partir de acá, vamos a comenzar el jueves y vamos a ver muy rápidamente tipos de metamorfismo, las rocas que se generan, por lo menos en 2 de esos tipos, y si es que alcanzamos en 3, y las características que tienen esas rocas, ya que es lo que importa para la ingeniería, las propiedades que se generan de esas rocas. Entonces, por hoy día vamos a quedar hasta acá. Ya si hay preguntas, aprovechen que está la presentación. Si hay algo que haya quedado poco claro, confuso. ¿No? Ya, entonces, bueno, les recuerdo, está la lectura. Ahí se menciona escuetamente sobre los tipos de metamorfismo. Así es que va a ser bueno para avanzar rápido, ya el jueves, que lo tengan leído. Voy a darle unos comentarios de la prueba. Le había dicho, bueno, ya están las notas corregidas en el LOA, se cambió el archivo por el con las notas corregidas. La mayoría que cambió, subió. Y en general, donde estuvieron los problemas en la prueba fue en la parte conceptual, ¿ya? Y eso es preocupante, que no sepan qué es una red. Ahí hubo bastantes problemas de qué se trata una red. Hubo mucha respuesta que es la representación de la simetría o la representación de nodos. ¿Ya? Representación de nodos es una redundancia. Un nodo es lo que representa otra cosa, y por eso existe la red, ¿ya? Como una representación de otra cosa. Y esa otra cosa era el motivo. Y ese motivo, para mineralogía, es la química, ¿ya? La química que se repite en el espacio. Entonces una red se abstrae de la química y solamente se queda con la distribución periódica en el espacio. ¿Ya? Eso fue un error bastante amplio, ¿ya? Común
en la parte de conceptual. La parte conceptual está en la completar las frases y términos pareados. Hago un par de preguntas, 2 o 3 preguntas de ese estilo. Y fue chocante